Tenía 19 años cuando mi abuelo murió, y aunque el dolor de su pérdida aún me apretaba el pecho como una prensa, el coche que me dejó era lo único que me mantenía anclado a él. Era un viejo sedán de los 60, con la pintura azul descascarada, el capó abollado y un olor a cuero viejo y tabaco que se aferraba a los asientos como un recuerdo. Mi abuelo lo había cuidado como si fuera un hijo, pero los últimos años de su vida, cuando la enfermedad lo consumió, el coche quedó olvidado en el garaje de la casa familiar, cubierto por una lona polvorienta. Ahora, esa mole de metal oxidado era mía, y con ella, la promesa que le hice antes de que cerrara los ojos por última vez, restaurarlo, devolverle la vida que él le había dado durante décadas. El garaje de mi casa era un caos. Herramientas desparramadas, latas de pintura apiladas en un rincón y una bombilla desnuda que parpadeaba cada vez que el viento golpeaba la puerta. Ahí estaba yo, con las manos sucias de grasa, mirando el motor del coche como si fuera un rompecabezas imposible. No sabía mucho de mecánica, solo lo básico que mi abuelo me había enseñado en los veranos que pasábamos juntos, cuando me dejaba sostener la llave inglesa mientras él ajustaba tornillos y me contaba historias de sus viajes por carreteras polvorientas. Este coche es más que metal, pequeño, solía decirme, con esa voz ronca que siempre olía a café. Es tiempo, es memoria, es libertad. Y ahora, ese tiempo y esa memoria estaban desmoronándose bajo mis dedos. El problema no era solo mi falta de experiencia. Era el dinero. Restaurar un coche clásico como este no era barato. Necesitaba piezas originales, pintura nueva, tapicería, un radiador que no se cayera a pedazos. Cada vez que buscaba en internet los precios de las piezas, sentía que el aire se me escapaba. Un carburador decente costaba más de lo que ganaba en un mes trabajando en la ferretería del pueblo. Mis padres no podían ayudarme, ellos apenas llegaban a fin de mes con las facturas y el alquiler. Y yo, con mi salario de aprendiz y las pocas horas que me dejaban en el taller, no tenía ni una moneda extra para invertir en el coche. Pero no me rendía. No podía. Era lo último que me conectaba con él. El pueblo donde vivía no era precisamente un hervidero de oportunidades. Era un lugar pequeño, de calles estrechas y casas bajas, donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento. La ferretería donde trabajaba estaba en la plaza principal, y allí fue donde empezó a circular la historia del coche. Un día, mientras cargaba sacos de cemento en el almacén, un cliente habitual, un tipo con bigote espeso y una camioneta llena de herramientas, me preguntó por él. «Oí que tienes el viejo sedán de tu abuelo», dijo, apoyándose en el mostrador. «Ese coche es una joya, ¿sabes? Los coleccionistas pagan una fortuna por esos modelos». Sonreí, incómodo, mientras limpiaba el sudor de mi frente con el dorso de la mano. «No está en venta», respondí, cortante. El hombre alzó las cejas, como si no pudiera creerlo. «No. Mira, chico, sé que quieres restaurarlo, pero eso cuesta un ojo de la cara. Si lo vendes, podrías sacar lo suficiente para comprarte un coche nuevo, uno que no te deje tirado cada 2 por 3. No es por el coche en sí», dije, sintiendo que la garganta se me cerraba. «Es por mi abuelo. No puedo deshacerme de él». El hombre se encogió de hombros y se fue, pero no fue el último. Durante las semanas siguientes, las ofertas no pararon de llegar. Cada vez que alguien se enteraba de que tenía un clásico en el garaje, aparecía con una propuesta. Un mecánico de la ciudad vecina me ofreció 5.000 euros sin siquiera verlo. Un coleccionista que pasó por el pueblo me mandó un mensaje diciendo que podía pagar el doble si el coche estaba en buen estado. Hasta el dueño de la ferretería, mi jefe, me dijo que estaba loco por no considerar las ofertas. «¿Qué vas a hacer con ese trasto?», me dijo un día, mientras contábamos el dinero de la caja al cerrar. «No tienes los medios para arreglarlo, y cada día que pasa se pudre más. Véndelo, haz algo útil con el dinero».
Quería gritarles a todos que no entendían nada. No era solo un coche. Era el olor a tabaco en el salpicadero, el sonido del motor que rugía como un león cuando mi abuelo aceleraba, las tardes en las que me llevaba a comprar helado y me dejaba sentarme en el asiento del copiloto aunque apenas llegaba a los pedales. Era la última pieza de él que aún podía tocar, que aún podía sentir. Venderlo sería como arrancarme un pedazo de mí mismo. Pero la realidad era cruel. Cada día que pasaba, el coche se deterioraba más. El óxido avanzaba como una enfermedad, carcomiendo los guardabarros y el chasis. Una noche, mientras intentaba desmontar el alternador, rompí una pieza por accidente y el sonido del metal quebrándose fue como un puñetazo en el estómago. Me senté en el suelo del garaje, con las manos temblando, y por primera vez me pregunté si estaba luchando por algo imposible. Tal vez todos tenían razón. Tal vez lo mejor era venderlo y dejar de aferrarme a un sueño que no podía cumplir. Esa noche soñé con mi abuelo. Estaba sentado en el porche de su casa, con su sombrero de paja y una cerveza en la mano, como solía hacer los domingos. Me miraba con esa sonrisa suya, la que siempre parecía saber más de lo que decía. No te rindas, pequeño, me dijo en el sueño. Ese coche no es solo mío. Es tuyo ahora. Hazlo tuyo. Desperté con los ojos húmedos y una certeza que no podía explicar. No iba a venderlo. No importaba lo difícil que fuera, no importaba cuánto tiempo tomara. Iba a restaurarlo, aunque tuviera que aprender mecánica desde cero, aunque tuviera que trabajar doble turno, aunque tuviera que rogar por un milagro. El milagro, aunque no lo supe en ese momento, llegó unas semanas después. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en el garaje, luchando con un manual de mecánica que había sacado de la biblioteca. El libro estaba lleno de términos que no entendía del todo, carburador de doble cuerpo, distribuidor de encendido, pero me negaba a rendirme. Estaba tan concentrado que no escuché los pasos que se acercaban hasta que una sombra cayó sobre el capó abierto del coche. Vaya, esto es una belleza, dijo una voz grave. Levanté la mirada, sobresaltado. Frente a mí estaba un hombre que no había visto antes. Era mayor, tal vez de unos 60 años, con el pelo canoso y una barba corta que le daba un aire de profesor jubilado. Llevaba una camisa a cuadros y un cinturón de herramientas colgado de la cintura. Sus ojos, de un azul intenso, estaban fijos en el coche y había una chispa en ellos, como si estuviera viendo algo más que un montón de chatarra oxidada. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, un poco a la defensiva. No estaba de humor para otra oferta de compra. El hombre sonrió, sin apartar la vista del coche. No, solo pasaba por aquí y vi el garaje abierto. Este es un sedán de los buenos, ¿eh? No se ven muchos así hoy en día. Es de mi abuelo, dije, secándome las manos en un trapo. Estoy intentando arreglarlo. Él asintió, como si entendiera algo que yo no había dicho. ¿Y cómo va eso?, preguntó, acercándose al motor. Se inclinó sobre él, examinando las piezas con una familiaridad que me hizo pensar que sabía lo que hacía. No muy bien, admití, sintiendo una punzada de vergüenza. No tengo mucho dinero, y, bueno, no sé tanto como debería. El hombre se enderezó y me miró por primera vez. Había algo cálido en su expresión, algo que me hizo bajar la guardia. ¿Te importa si echo un vistazo?, preguntó. Dudé un momento, pero al final asentí. No tenía nada que perder. Él se puso a trabajar en silencio, revisando el motor, tocando cables, golpeando suavemente algunas piezas con los nudillos. De vez en cuando murmuraba algo para sí mismo, pero no me explicaba nada. Yo lo observaba, intrigado, preguntándome quién era este tipo y por qué parecía tan interesado en mi coche. Tras unos minutos, se limpió las manos en los pantalones y dijo: No está tan mal como parece.
El motor tiene vida, pero necesita cariño. Y piezas, claro. El problema es que las piezas originales para este modelo no son baratas. Lo sé, dije, con un suspiro. Por eso estoy atascado. Él me miró un momento, como si estuviera evaluándome. ¿Por qué lo haces?, preguntó de repente. Podrías venderlo y sacarte un buen dinero. ¿Por qué te empeñas en restaurarlo? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso antes, no de verdad. Todos asumían que era una locura, un capricho de un chico que no sabía lo que hacía. Pero este hombre parecía genuinamente curioso. Es por mi abuelo, dije, y las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando ese momento. Él amaba este coche. Me llevaba en él a todas partes cuando era pequeño. Cuando murió, me lo dejó, y le prometí que lo arreglaría. Es lo único que me queda de él. El hombre asintió lentamente, y por un instante pensé que vi un destello de emoción en sus ojos. Luego, sin decir nada más, se acercó a su camioneta, que estaba aparcada en la calle, y sacó una caja de herramientas más grande que la mía. Volvió al garaje y la dejó en el suelo con un ruido metálico. Vamos a trabajar en esto juntos, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Qué? Parpadeé, confundido. No, espera, no puedo pagarte, yo. No quiero tu dinero, me interrumpió, con una sonrisa. Digamos que tengo un cariño especial por los coches como este. Y por las historias como la tuya. No supe qué responder. Una parte de mí quería rechazarlo, porque no me gustaba deberle favores a nadie. Pero había algo en su manera de hablar, en la forma en que miraba el coche, que me hacía confiar en él. Así que, sin decir nada más, me puse a su lado, y empezamos a trabajar. Durante las semanas siguientes, el hombre, que se presentó como Vicente, se convirtió en una presencia constante en mi garaje. Llegaba casi todos los días después del almuerzo, con su caja de herramientas y una paciencia que parecía infinita. Me enseñó cosas que nunca habría aprendido solo, como limpiar un carburador sin romperlo, cómo ajustar las válvulas del motor, cómo lijar el óxido sin dañar el metal. No era solo un mecánico, era un maestro, y yo, un aprendiz que apenas podía seguirle el paso. Pero no todo era trabajo. A veces, mientras descansábamos con una botella de agua o un café que mi madre insistía en traernos, Vicente me contaba historias. Hablaba de los coches que había restaurado en su juventud, de las carreras clandestinas en las que participó, de los viajes que hizo por el país con nada más que una mochila y un mapa. Nunca hablaba mucho de sí mismo, de su vida personal, pero a veces dejaba caer pequeños detalles, una hija que vivía lejos, un taller que había tenido que cerrar años atrás, un amor por los coches que nunca se desvaneció. Yo también le conté cosas. Le hablé de mi abuelo, de las tardes en el campo, de cómo me enseñó a conducir en un terreno baldío cuando tenía 13 años. Le conté lo mucho que lo extrañaba, lo mucho que me dolía no haber podido despedirme como quería. Vicente escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, y aunque no decía mucho, sentía que me entendía. Poco a poco, el coche empezó a transformarse. Cambiamos el radiador por uno que Vicente encontró en un desguace a precio de ganga. Lijamos el óxido y aplicamos una capa de imprimación para proteger el metal. Conseguimos un juego de llantas usadas pero en buen estado, y aunque no eran las originales, le daban al coche un aire renovado. Cada pequeño avance era como un paso hacia mi abuelo, como si estuviera reconstruyendo no solo el coche, sino también los recuerdos que había dejado atrás. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que el dinero seguía siendo un problema. Aunque Vicente no me cobraba por su tiempo, las piezas y los materiales no eran gratis. Tuve que trabajar horas extra en la ferretería, renunciar a cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario, incluso vender algunas cosas que tenía en casa.
Mi madre, que al principio no entendía mi obsesión con el coche, empezó a ayudarme, trayendo comida al garaje para que no tuviera que gastar en almuerzos. Hasta mi padre, que siempre había sido más práctico, se ofreció a pagar la pintura cuando llegara el momento. Un día, mientras pintábamos el capó con un azul brillante que parecía sacado de un sueño, Vicente me miró y dijo: «Estás haciendo algo grande, ¿lo sabes? No solo estás arreglando un coche. Estás manteniendo viva una historia». Sus palabras se me quedaron grabadas. Por primera vez, sentí que no estaba solo en esto. Que no era solo mi lucha, sino la de todos los que alguna vez habían amado algo lo suficiente como para no dejarlo ir. El día que terminamos el coche fue uno de los más felices de mi vida. Era una tarde de verano, con el sol cayendo lentamente detrás de las colinas. Habíamos pasado meses trabajando, sudando, riendo, frustrándonos, pero ahí estaba, el sedán de mi abuelo, reluciente bajo la luz del atardecer. La pintura azul brillaba como si fuera nueva, los cromados destellaban, y el motor rugía con una fuerza que no había oído en años. Me senté al volante, con las manos temblando, y giré la llave. El sonido del motor llenó el garaje, y por un momento, juro que sentí a mi abuelo sentado a mi lado, sonriendo como solía hacer. Vicente estaba de pie junto al coche, con los brazos cruzados y una expresión de orgullo que no intentó ocultar. «Lo hiciste, chico», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Es tuyo ahora». «No, lo hicimos», corregí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que cargar con todo solo. Esa noche, llevé el coche a dar una vuelta por el pueblo. Las calles estaban tranquilas, y el aire cálido entraba por las ventanillas abiertas. Conduje despacio, dejando que el motor ronroneara, que el cuero de los asientos crujiera bajo mi peso. Pasé por la plaza, por la ferretería, por la casa donde mi abuelo había vivido. Y mientras conducía, sentí que él estaba conmigo, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva, como si el coche fuera un puente entre nosotros. Nunca supe mucho sobre Vicente después de ese día. Se despidió con un apretón de manos y una sonrisa, diciendo que tenía otros proyectos que atender. Intenté contactarlo un par de veces, pero su número ya no funcionaba, y nadie en el pueblo parecía saber mucho de él. A veces me pregunto si fue una especie de ángel, alguien enviado para ayudarme cuando más lo necesitaba. Pero prefiero pensar que fue solo un hombre bueno, alguien que entendió lo que ese coche significaba para mí y decidió darme una mano. Hoy, el coche sigue en mi garaje, cuidado como mi abuelo lo hubiera querido. Cada tanto lo saco a pasear, y cada vez que lo hago, siento esa misma conexión, ese mismo amor que él le puso. No es solo un coche. Es tiempo, es memoria, es libertad. Y ahora, gracias a Vicente, también es mío.